Hola, ¿qué tal? Muy buen día, chicos. Les saludo con gusto. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante e importante, que es el uso del papel y del plástico. Por eso es como pregunta: ¿ustedes qué utilizan o qué van a utilizar en los próximos años? ¿Papel o plástico? Algunas de sus ventajas y sus desventajas, tanto en producción como utilizarlo en nuestra vida diaria, y principalmente los efectos ambientales que conlleva uno y otro. Como saben, el papel y el plástico son compuestos poliméricos, es decir, son formados por monómeros, cadenas de monómeros que se van uniendo uno tras otro. Entonces, con base a todo lo que hemos aprendido de polímeros sintéticos y polímeros naturales, es que vamos a derivar entre utilizar papel y plástico. Tenemos que considerar algunos puntos importantes entre el papel y plástico y tomar conciencia de ello. Algunos de estos puntos son la importancia de las macromoléculas naturales y sintéticas. Sin el uso o sin la utilización de estas macromoléculas no habría ni papel ni plástico en el mundo. Pero tenemos que tomar en cuenta las implicaciones ecológicas y económicas por el uso de estas macromoléculas, principalmente las ecológicas, y de la mano con las económicas. Algunos pensarán tal vez que producir bolsas de plástico resulta más económico o más caro que las bolsas de papel, y en muchas ocasiones no es así. Por eso es que tenemos que tomar en cuenta estas dos implicaciones. Y las sugerencias para combatir la contaminación en tu comunidad. Recuerda que la contaminación la puedes evitar desde casa y empezando con tu comunidad, y así ir forjando actitudes que conlleven a todos a una vida más sana, con nuestro planeta y con nosotros mismos. Pero entre el papel y plástico se reduce el impacto ambiental sustituyendo las bolsas de plástico por bolsas de papel. ¿Ustedes qué opinan? Para tomar un poco de historia, veamos los siguientes puntos. Desde marzo de 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como antes se conocía, aprobó modificaciones a la Ley de Residuos Sólidos. Se previó un plazo de un año de adaptación para los comercios, y a partir de agosto de 2010 se empezaron a aplicar sanciones a los infractores. Como se darán cuenta, ya vamos para 10 años que la Ciudad de México comenzó a prohibir las bolsas de plástico. Y aún así, pasando estos 10 años, todavía se siguen utilizando de manera muy grande en todos los comercios en donde podemos ver el mercado. Estas bolsas de plástico se están prohibiendo en muchos lugares del mundo. Sin embargo, no ha sido en la totalidad. A diferencia de México, en estos lugares el éxito de la prohibición se mide en función del petróleo que se ahorra, no de la contaminación que se evita. Imagínense, muchos países lo ven simplemente como negocio, en función de lo que se ahorrarían en pesos, en petróleo. No les importa tanto si van a contaminar o no. Es por eso que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, está buscando una prohibición global, pero no va a ser nada fácil. Algunos de los efectos ambientales entre utilizar bolsas de papel y plástico son las siguientes. Resulta que el plástico tarda bastante más que el papel en descomponerse, pero los efectos sobre el ambiente de producir uno y otro no son iguales. El papel se hace con la celulosa del tronco de los árboles, un compuesto polimérico hecho de unidades de glucosa que forman fibras de distintos tamaños.
Ya hemos hablado de que la glucosa es un polímero y a partir de este polímero natural se forma el papel. Obviamente debe de haber deforestación, tala de árboles y una gran contaminación de agua a raíz de la producción de las bolsas de papel. La celulosa también se puede obtener a partir de papel reciclado y desechos de telas de fibras naturales como el almidón, el cáñamo, el lino y la seda. Por otra parte, el plástico se elabora principalmente con productos derivados del petróleo. Para extraer el petróleo hay que perforar los pozos o con la utilización de las plataformas de petróleo. Como se acordarán o como recordarán, el petróleo se obtiene a partir de los pozos petroleros y el plástico es un derivado del petróleo, es un polímero sintético. Es por eso que también se genera una gran contaminación con la extracción y la producción de este petróleo. Este petróleo se debe transportar a una planta de refinación donde se destila para separarlo en sus componentes. En la imagen podemos ver una torre o una planta de refinación o fraccionamiento. A partir de esta se purifican los productos petroquímicos útiles para las distintas actividades del ser humano. A partir de todo ello, del petróleo podemos obtener, por ejemplo, el etileno, que es un polímero sintético que se utiliza para obtener diversos productos como cloruro de vinilo y el plástico mejor conocido como polietileno, con el que se fabrica la mayoría de las bolsas empleadas en mercados y tiendas. Otra sustancia petroquímica que sirve para fabricar las bolsas de plástico es el polipropileno. Todo esto genera grandes efectos contaminantes a nuestro planeta. Es por eso que debemos elegir entre utilizar papel o plástico. Hay que tomar conciencia estos puntos siguientes. Fabricar plástico consume 40% menos energía que fabricar papel, por lo que es menos contaminante. Un dato muy interesante. El plástico genera 80% menos residuos sólidos que el papel, por lo que ocupa menos espacio en los rellenos sanitarios. Solamente el 5% del plástico se recicla, mientras que en el papel se alcanza un 21%. Imagínense, de un 100% de la producción de plástico, solamente el 5% se recicla. Imagínense que tienen 100 botellas de plástico y 95 se quedan en la tierra, se descomponen en la calle, se van a los suelos, a los mares, a los ríos. Solamente 5 botellas de 100 se van a volver a reciclar, se van a volver a utilizar. El papel tarda menos en degradarse que el plástico. Sin embargo, como ya vimos, ocupa más espacio. Transportar bolsas de plástico exige menos combustible y genera menos contaminación. Una vez producidas las bolsas de papel y de plástico, al distribuirlas y transportarlas, las bolsas de papel van a contaminar más, porque se necesita más gasolina para poder transportarlas. El papel se puede reciclar en promedio 8 veces antes de que las fibras se vuelvan demasiado cortas. El plástico se puede reciclar más de 20 veces antes de volverse débil y quebradizo. Sin embargo, como ya vimos, solamente el 5% se recicla. Ahora es importante que tomemos conciencia en qué es lo que vas a utilizar, el plástico o el papel. Definitivamente en México tenemos que ser más conscientes aún y más exigentes en las medidas que se toman entre utilizar uno y otro. Necesitamos una educación ambiental que es urgente y que todo eso va a comenzar desde ustedes, desde la juventud,
desde los niños, desde nuestros jóvenes, para que el día de mañana los problemas que tenemos en México y en el planeta no nos cobren tan caro las consecuencias. Fabricar papel causa deforestación, contaminación por combustibles fósiles y gasto de agua. Producir plástico es aproximadamente igual de contaminante para la atmósfera, pero la contaminación de agua y suelo es mayor en la producción de papel. Toma en cuenta todos estos puntos y qué vas a elegir tú, papel o plástico. Definitivamente utilicemos y reutilicemos cosas satisfactorias para nuestra vida diaria. Utilicen canastas, utilicen artículos, cosas que puedan ser reutilizables. Los dejo, que tengan una excelente tarde. Nos vemos en la próxima videoconferencia. Saludos a todos.